Temas, Mari, que vamos desarrollando todos los miércoles. ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día. Buenos días, Tanita, y a todos los oyentes fieles de las 10:13. Ay, sí. Qué lindo es tener oyentes fieles. Bueno, Así y, es. y llega... Mari, es increíble, ¿no? Estamos a 22 de noviembre. No queda nada para el estreno de la gran obra creada y dirigida por ti. Sí, escándalo, escándalo, la boda y el padre Benito, no te lo podés perder, las entradas ya están en venta online, así que me llaman y activamos eso, con todos los medios de pago. Es un bono contribución, es solamente de 2.000 pesos, y bueno, nos falta semanitas, días, el sábado 2, en un par de semanas ya prácticamente, ¿no? Sí. Y bueno, nos vemos a las 10 de la noche en el Teatro San Pablo, a metros de la plaza principal. Y bueno, está todo dispuesto. Ya estuvimos ensayando, con todos los matices que eso tiene. Y bueno, todos los personajes, 26 personajes en escenario, yendo, saliendo, viniendo. Una obra muy dinámica, muy reidera, que es justamente para sumarnos a la buena energía, ¿no? Vos sabés que todas las propuestas teatrales tienen que ver con visibilizar a través del arte de la risa, ¿no? Ujú. Visibilizar aquellos aspectos donde la gente se ríe sencillamente porque se ve reflejado de alguna otra manera o conoce seres, personas que transitan por ese matiz en la conducta. Entonces, los invito a todos para que vayan, aumenten su inmunidad, aprovechen y un poco de risa a todo el cambio. Muy contenta porque he ejercido la democracia, muy contenta con el cambio. El cambio no tiene que ver con un partido, ¿no? Como su nombre lo indica, partido. A mí no me gusta el término partido. Ni creo en las divisiones. Yo creo en las divisiones que ha creado el sistema convenientemente, para que estemos confrontados permanentemente. Bueno, ahora nos toca no ser tan exitistas, aceptar una realidad y ponerse a trabajar como siempre dije. Uno puede trabajar no desde la militancia, o sí, eso es patrimonio de cada uno, sino empezar a trabajar. Y trabajar es qué puedo generar en mi vida. Y no esperar migajas, no esperar que nadie me solucione la vida. Ponerse a tono, mirar para adelante en forma positiva, por eso hacemos arte, porque nos ayuda a nosotros, por lo menos los que estamos involucrados con este formato del arte, es justamente visibilizar el entrar y salir del dolor, de la incertidumbre, del cambio, y ponernos en eso de programar y proyectar algo positivo. Y eso, la positividad y el optimismo no quiere decir soy una ilusa, como antes decían. No, señores. Lo iluso tiene que ver con algo no factible. Lo factible es que uno puede crear su propia realidad poniendo el foco, quiere decir la mirada, la atención. El cerebro no sabe de otra cosa, el cerebro sabe de atención y generación de químicos. Si yo pongo el foco en que me va a ir todo mal, lógicamente hay una serie de una cascada química, un proceso energético, un proceso de creación de la realidad. Ese día seguramente me va a salir todo mal y todos lo sabemos. Si yo pongo una actitud positiva y aún con adversidades, eso resulta un poco más llevadero, y si somos constantes, en un mes o 2 meses a lo sumo estaremos cambiando la química totalmente. Este proceso, la vez pasada habíamos hablado de tanatología, Ujú. un poco entrecortado, pero bueno, lo voy a resumir. La tanatología tiene que ver que es un área que se estudia, ¿no es cierto?, ya sea dentro de la medicina o fuera de ella, que se remonta al 901. Un médico, premio Nobel luego, Metkinson, él fue el creador del término tanatología, y quiere decir con la muerte, muerte. Logía quiere decir, bueno, estudio, proceso, etcétera, pero es el estudio del proceso de la muerte. El proceso de la muerte existe en todo el existir del ser humano. ¿Quién de nosotros no ha tenido cercano a alguien que partió? Pero no solo es extensiva la palabra muerte de los procesos, cese de los procesos biológicos. Tiene que ver con ese aspecto que incluye el dolor y las emociones. O sea, fíjense todo lo que uno viene trabajando, que vengo trabajando de toda la vida el tema de las emociones, justamente porque tiene que ver con el dolor. Con todos los pacientes que he recibido, algunos decían, bueno, estoy afligida por una línea, una arruga, etcétera. La connotación que tiene una arruga en un paciente
es tomar conciencia de que el tiempo va pasando, que dejamos de ser ese joven y pasamos a una etapa más adulta, ni más ni menos. Yo no lo veía antes de esa manera, pero bueno, la vida me fue llevando y el sentarme horas y horas a hablar con mis pacientes. La verdad que le dedico mucho tiempo y eso me dio la ductilidad y luego todo un proceso de aprendizaje y de entrevistas. Yo conocí al doctor que estaba en Australia, que vino a la Argentina cuando Claudio María Domínguez hacía sus programas. Un año y medio salió desde mi consultorio, así que yo cerraba todo el consultorio y desfilaban por el consultorio y yo ahí en primera fila, y entre ellos, entre chamanes por un lado, seres que se dedicaban a ciertas religiones desde la práctica de sanación siempre, ¿no? Filósofos, médicos, inductores de la hipnosis, médicos, psiquiatras, inductores de la hipnosis. Entre ellos, bueno, tuve la oportunidad de entablar larga conversación con un médico que había llegado a la Argentina y que hacía tanatología. Él tenía su hospital dentro de un sistema, ¿no es cierto?, que tiene Australia, y él se dedicaba exclusivamente a la tanatología. Y él me decía, nosotros enseñamos a los seres humanos que están terminando por una patología, por la edad, etcétera, por complicaciones biológicas, básicamente, le enseñamos a morir. Pero realmente me sorprenden, me decía él, que mucha gente, justamente en eso que se va a morir, que hay un diagnóstico que pareciera que lo va a llevar en su proceso final, aprendían a vivir. Y al aprender a vivir, cambiaban y finalmente curaban sus patologías. Y otros partían, pero desde otro lugar. La tanatología se ocupa no solo del paciente, sino del entorno. Porque el entorno se ve afectado por una muerte, se ve afectado, todas las relaciones humanas se ven afectadas y muchas veces son asimiladas rápidamente y otras veces no. Pasan años enteros sin que uno pueda llegar a procesar ese duelo que tiene etapas y no los puede asimilar. Imagínense esos seres sufrientes permanentemente, pero no solo a la muerte biológica, el cambio, por ejemplo, y siempre lo estamos hablando, Tana, el cambio de trabajo, sí, señora, el cambio de casa, el cambio geográfico, el nido vacío, esas son muertes en sí mismas. Todos los cambios, y hablo justamente, y es vigente este tema, hoy que estamos en un proceso de cambio, tal que se focaliza en la incertidumbre, con lo cual se asegura que su química va a estar baja seguro, y que se le va a agregar seguramente a su estado emocional, se va a agregar la parte bioquímica. El físico es el último peldaño que tiene trabas energéticas y biológicas y lógicamente químicas para procesar algo, para avisar algo que no está siendo asimilado correctamente. Cuando uno dice correctamente, quiere decir en el contexto del proceso de la vida. Lo que para uno es nada, por ejemplo, cuando uno queda fuera del trabajo, ya sea impuesto o decidido, no importa eso. ¿Cuántos jubilados uno dice después se pusieron tristes? Uh-huh. Y es algo que anhelaban. De eso tengo mucha gente, muchos pacientes que se acercan y luego no saben qué hacer con su tiempo hasta que van encontrando, siguiendo ese proceso de duelo, y pues, luego van asimilando y arreglando su vida, componiendo, y lo que decimos siempre, creando su nueva realidad, que es lo que siempre estamos haciendo. Entonces, tanatología tiene que ver no solo con el proceso, diagnóstico y tratamiento, por supuesto, del proceso de muerte, aplicado a cualquier acepción de la vida. Lo que para uno es nada, para otros puede significar una enfermedad consecutiva por un duelo que no se pudo hacer. Entonces es importante tener en cuenta las emociones, lógicamente. A ver, Mari, sí. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo dijiste eso? En un duelo que no se pudo hacer, las enfermedades y claro, el físico... cuando uno está haciendo un duelo, perdió la casa, perdió el trabajo, falleció alguien. Ese duelo
no se procesa como debe, porque el duelo tiene etapas, ¿verdad? Sí. Primero la etapa de la negación, luego la etapa de la ira, luego la etapa de, bueno, asimilación y por último, bueno, la vida continúa, Ujú. porque ese es el proceso del ser humano. En el mientras tanto, uno puede desprocesar químicamente. Figúrense por un instante, cuando uno pasa por el proceso de muerte, ¿qué siente? ¿Siente que emana energía? ¿Siente relajación o siente contracción física? Mm, Siente contracción física. seguro. Está en estado de estrés permanente. El estrés permanente activa la glándula suprarrenal, que es la adrenalina, primer centro del chakra energético base, luego sigue por la inseguridad, ¿sí? Ujú. Hagamos el proceso de ahora. Hay gente que con todo lo que ocurrió en la Argentina, con esta democracia en ejercicio, hay gente que realmente toma el cambio como algo nefasto. ¿El qué voy a hacer ahora? Bueno, miedo, voy por instancias. Por ejemplo, glándulas suprarrenales, tengo miedo de no tener. Ese es el básico. Ese es el primer miedo que aparece, que es chakra base, que toma las extremidades, por ejemplo. El segundo es la inseguridad. El tercero es no puedo, tercer chakra. Ujú. Entonces, la glándula es el páncreas. Cuarto chakra, la desesperación. Y ahí afecta al timo, que es sinónimo de inmunidad. Quinto chakra, no lo puedo creer, no sé qué voy a hacer de mis recursos. Pues generarlo, porque si no entramos en el proceso que bloquea, invierte, gatilla en exceso todo lo que puede producir la glándula tiroides. Es decir, estamos como en guerra. El cuerpo lo decodifica como en guerra y libera un desorden en la dosificación natural que tiene cada una en la función de nuestras glándulas. Nuestras glándulas están justamente para generar sustancias y por eso no es lo mismo estar bien que estar mal. Por eso uno genera salud o genera enfermedad. En la biodecodificación, nosotros sabemos que todos los pacientes que son diabéticos, a uno dicen, tienen mucha azúcar, sí, pero no la puede asimilar. No puede asimilar la felicidad de la vida, no puede asimilar la alegría por diversos procesos que tienen que tratarse para aliviar esa, por ejemplo, en este caso que estamos en el ejemplo, una diabetes, que Mm. puede atenuar, que puede hacer más llevadero y que puede retrogradar. El gran neurólogo Joe Dispenza, hace 20 años ya, él justamente, él hablaba de sincronización de hemisferios cerebrales y él hizo una estadística en la cual los pacientes que se curaron, y estoy hablando de diabetes, sida, todos esos procesos cardiópatas, todo lo que ustedes puedan imaginar, cáncer, lógicamente. Mm. Y esos pacientes, dijo, bueno, tenían en común, ¿qué cosa? Que todos creían en algo, llámese vida, pónganle el nombre más sagrado que ustedes tengan, llámenle la vida y el proceso de, no sé, el afecto más grande, un hijo, etcétera, el proceso de la vida, el universo. Todos sabían que había algo superior que guiaba nuestras vidas. Segundo, encontró esa segunda similitud con que todos tenían intuitivamente y pensaban que si hicieron un camino por su acción, por desconocimiento, lógicamente, si había un proceso de enfermedad, es porque había un proceso inverso de sanación. Esa fue la segunda característica. Entonces él le dio una tarea que era 20 minutos, y los invito a todos que hagan ese proceso, 20 minutos diarios, donde uno, digamos, como decimos, nos colgamos y haciendo una meditación en la cual, ¿qué queremos hacer? Y que la mente no interfiera el que puedo o no puedo. No, estamos imaginando. Cuando imaginamos no gastamos nada más que la imaginación. Sin embargo, estamos creando en realidad y cambiando la función química. Es qué quería si no hiciesen un proceso, no fuese esa la realidad, que empezaran a recrear qué clase de persona, dónde se querrían desplegar sus aptitudes, si pudiesen cambiar su vida, cómo se levantarían, dónde se levantarían, qué harían en su vida cotidiana. Bueno,
Ese ejercicio de 20 minutos, los pacientes empezaron a hacerlo y se colgaban 2 horas. Imagínense la cantidad de química saludable que generaban. Porque el cerebro es muy fantástico, pero no sabe si estamos imaginando o si realmente está sucediendo. Justamente ese es el punto por qué la visualización cambia la existencia, por qué la asimilación de duelos también cambia la existencia, por qué no da lo mismo poner foco, poner atención, mirar lo positivo que mirar negativo, porque estamos activando nuestras sustancias de autogeneración, nuestras emociones de autogeneración. O sea, no, esto no es pienso y qué me va a hacer, no, señor, estamos modificando nuestra química. El sexto es ver la unidad en el todo, que ahora justamente Argentina está pasando por eso, la unidad. Si uno no comprende de que todo el mundo podemos opinar y pensar distinto, no solamente afecta al externo si uno tiene un acto dañino, sino que primero nos afecta a nosotros. Nuestra hipófisis, una gran comandante, la glándula hipófisis, que rige toda la economía, cuando digo economía quiere decir nuestro sistema orgánico, se desequilibra, imagínense. Por último, la pineal tiene que ver vivo el aquí y ahora y hacer una lista. Yo a los pacientes les digo, hagan una lista, a ver, ¿qué me falta hoy? ¿No? Hago psicomagia. ¿Qué falta aquí? ¿Qué tenés y qué no tenés? Realmente se sorprenden tomar conocimiento de aquellos procesos inconscientes para que salgan al consciente y se den cuenta que en realidad el estado en el que estamos tiene que ver con qué foco le damos, dónde presto atención. ¿Sí? En el tantrillado, vaso medio lleno, medio vacío, justamente ejemplifica perfectamente todo este proceso. Pero detrás de pensar está justamente todo ese puntapié, esa sapiencia que yo aplico en mis pacientes con emocionología, porque la tanatología tiene que ver con las emociones no procesadas y con el proceso de duelo que tiene sus etapas y que hay que hacer un diagnóstico en qué etapa está, cómo destrabar esos procesos. Nos dedicamos por último, en mi caso, cómo llevo y cómo enseño emocionología, la camada que ingresó este año es un grupo muy cohesivo realmente. Todos los sábados tenemos varias horas a la tarde que pertenece a esa área del centro holístico. Pasamos largas horas desmenuzando las razones por las cuales ellos se van a encontrar con pacientes que están en ese estado. Pero es importante comprender los engranajes, cómo puedo destrabar esos procesos sin medicación alopática, sin medicación farmacológica, porque no son médicos. Aquel médico, lógicamente, podrá iniciar o complementar, como en mi caso, esas áreas. Pero yo apunto a la profilaxis. No lleguemos al extremo. ¿Para qué? Para poder generar nuestro proceso glandular de autogeneración según nuestro foco. Si el paciente, uno se siente mal, pongamos foco en lo positivo. Y lo positivo no es algo idílico, no es una utopía, es qué hago con mi realidad. Y allí recién se pone a desprocesar para llegar, subrayo, entre 1, 2 o 3 meses como mucho, a llegar a un estado de equilibrio. Todo esto produce un desequilibrio físico que se convierte en una calecita y cada vez estamos peor si sostenemos ese mismo foco. Por último, debo agregar que también les explico cómo es el mecanismo de la parasitosis energética. Si yo estoy bajoneada, lógicamente los parásitos energéticos se nos van pegando, por decirlo de alguna manera coloquial, sino también van entrando en nuestro organismo y cada vez estamos peor. Si pensé más fugazmente un día que no estoy bien y al otro día tenemos un montón. Todo lo que es energía nos circunda, todo lo que es energía sabemos perfectamente. Cuando uno pasa por un lugar, uno dice, este lugar no vibra bien, esta persona no vibra bien, me sentí mal. Eso es una decodificación perfecta que hacemos cotidianamente. El experto en emocionología, que es lo que estoy formando, es diagnóstico, cómo uno sabe si está parasitado, si no está parasitado. Como conceptos generales, si yo tengo un pensamiento y el pensamiento me genera en el físico contracción, no relajación, es
un parásito. Mm. Desde el punto de vista de la psicología, podríamos decir, porque es un solo aspecto, la psicología trata el proceso psíquico, bueno, emocionología, que es otra cosa, pero que están ensamblados, ambos buscamos lo mismo, pero por caminos diferentes. La Claro. emocionología es muy reciente. Ujú. Sí me atribuyo ser precursora en esto de diagnóstico y tratamiento y formar emocionólogos. Todo el mundo habla de emocionología y realmente no hay un profundo conocimiento. Entonces, ya en mi libro lo despliego y ahora con mayor precisión, por supuesto, porque Ujú. la vida transcurre justamente en eso de querer aliviar el dolor, uno se pone más agudo, le da mucha energía para hacer ese diagnóstico, para lograr que el paciente se sienta mejor. Yo he Mm. pasado por una depresión. Ha Ujú. sido un estado que me duró 3 meses que yo ni sabía que estaba en eso y ya era médica, imagínense, y tenía recursos. Lo que no Claro. tenía era conocimiento porque no había, era emocionología. Ujú. Entonces, y otras ciencias complementarias que tuvo que ver con el Reiki. Yo salí gracias al Reiki, gracias a la oración, y pongo primero la oración, luego Reiki, Mm. porque uno se va conectando con su interno. No vivamos por el externo, miremos hacia adentro. El científico, que uno llama, es a través de el conocimiento y si no, uno dice, si el laboratorio no está probado, no es. No, señores, esa es la parte biológica que puede reproducir. La parte interna, conocimiento, ciencia interna, tiene que ver precisamente con decodificar cada uno lo que está haciendo de su vida, los procesos cotidianos que llevan a un proceso generalizado. Todos los procesos son retrogradables. Lo que pasa es que esto no está tan difundido, pero Claro. bueno, es un proceso que puede salirse Seguro. rápidamente al tomar conocimientos. Sin Yo duda. doy herramientas para que el Mm. paciente se haga cargo. Mari, y Luego, sí. sí, después de lo que será la obra, el 2 de diciembre, bueno, y en estos días, en este proceso, la atención en tu consultorio, ¿qué es lo que nos pregunta Analía? La atención en el consultorio es de todos los días, se comunican directamente. Se comunican directamente con terminas en 67 98 91, que es el celular en el cual atiendo todos los turnos. Los turnos, es una trabajadora independiente, entonces yo manejo mis turnos, mis días, Claro, etcétera. Entonces no claro. hay problema. Entonces, turno previo, le damos eso. Básicamente se compone de 2 sesiones. Así es el inicio, 2 sesiones. Uno cuando inicia, que hacemos un paseo, y luego en la semana con las gotas de flores de Bach Ujú. y con, bueno, con un trabajo personal que hay que realizar, ¿no? Entonces ahí pesquisamos dónde está atascado, Claro. ahí pesquisamos un montón de cosas Bien, que son inherentes a cada uno. Entonces, bien. el foco, si pudiese dejar un mensaje, es pongan atención a aquello que suma. El cambio de algo que seguro tiene que tener el ser humano es el cambio. No nos Ujú. podemos resistir. Fluyamos desde un lugar, sacando el miedo, sacando la incertidumbre, aunque puede parecer algo lógico, es no le den 24 horas todos los días, sino es un rato. Luego, figúrense, están bien hoy ahora, listo, démosle ahí. Seguro. Entonces, por eso esa actitud, lógicamente, va a permanecer un estado cuasi permanente en el cual uno Ujú. dice, la verdad que hubo un cambio y a mí no me tocó, y bueno, y a mí me fue bien, y a mí me fui mejor. Y el Claro. otro que tiene que trabajar, aprender a formarse, etcétera, Ujú. lo hará convenientemente y cuando considere en un proceso de libertad. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Mari, nos estamos viendo, nos encontramos el próximo ¿Listo? miércoles a esta misma hora y todas las personas que han consultado con respecto a flores de Bach, entonces ya saben, la doctora Marina Vargas dio sus horarios de atención y el número telefónico. Un abrazo inmenso, muchas gracias. Gracias, Tanita, y miremos hacia adelante sin miedo. Si hay miedo, hay parásitos energéticos. Tal Así que cual. buena semana, corazón. Hasta luego.